Bienvenidos a Rumbo Central. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Me acompaña César Campos, como siempre. Mi nombre es Jorge León. Vamos a desarrollar el presente programa. Vamos a tener, dentro del marco de lo que fue el simposio de minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, como sabemos, vamos a tener una entrevista con Roberto Casaciola. Él es presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. O sea, sabemos que la minería en Argentina viene con mucha fuerza, están preparándose, es la verdad, pero recursos tienen. Efectivamente, con un gran impulso el gobierno del presidente Javier Milei. También tendremos, Jorge, la presencia de Juan Carlos Ortiz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, con el que vamos a abordar el tema de nuestro país ante su gran oportunidad minera entre el potencial y la gestión. Así es. Además, César, en una semana de muchas decisiones, ¿no? Esperemos que todos los peruanos sepamos elegir con inteligencia y que sea lo mejor para nuestro país. Por supuesto. Vamos primero a un informe antes de entrar ya a las entrevistas. El próximo gobierno asumirá funciones en un momento clave para la minería peruana. Los altos precios del cobre y el oro continúan impulsando las exportaciones y abren una oportunidad para acelerar el crecimiento económico del país. Actualmente, la minería representa cerca del 66% de las exportaciones peruanas y ha contribuido a que los términos de intercambio alcancen niveles históricos, favoreciendo la inversión y la actividad económica. Sin embargo, especialistas advierten que aprovechar esta coyuntura dependerá de la capacidad del próximo gobierno para garantizar estabilidad política, seguridad jurídica y condiciones favorables para nuevas inversiones mineras. Además, deberá enfrentar desafíos como el avance de las economías ilegales, la inseguridad ciudadana y la necesidad de mejorar la competitividad del país. Perú cuenta con una oportunidad histórica para capitalizar la creciente demanda mundial de minerales. El reto será convertir este escenario favorable en más proyectos mineros, empleo, recaudación y desarrollo para las regiones del país. Vamos ahora con la entrevista a Roberto Casaciola. Él es presidente de la Cámara Minera de Argentina. El canal Rumbo Minero, en esta oportunidad me encuentro con Roberto Casaciola. Él es presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá. ¿Qué reflexiones, qué análisis te deja tu presencia en este simposio de minería? Bueno, primero que hay una conciencia muy fuerte respecto de que hay un camino por recorrer en diversos aspectos que tienen que ver con la formación de recursos, con la sostenibilidad, con poner en el centro de la escena a la persona y después desafíos muy grandes que son distintos de cada país, ¿no? Por ejemplo, un tema que me llevo de acá, que hay una preocupación muy grande con el proceso de autorización de permisos y demás, que pareciera una situación bastante parecida tanto en Chile como en Perú. Me llevo también la impresión de que hay un desafío muy fuerte para incorporar tecnología rápidamente para mejorar los procesos productivos y por otro lado mejorar también la calidad de vida de la gente. Que hay una necesidad de integración regional importante para aprovechar las posibilidades que cada uno de los países de Latinoamérica otorgan. Y el tema fundamental que tiene que ver claramente que tenemos que tomar conciencia que Argentina, Chile y Perú en conjunto ya lo son, pero todavía lo van a hacer más, los principales productores de cobre del mundo, y el litio, que Perú, bueno, todavía no ha avanzado, también en una posición muy importante a partir del crecimiento de la producción de litio en Argentina. Y después, bueno, el aprovechamiento del expertise de cada uno de los países. Argentina se ha mencionado mucho estos últimos meses, ¿no? Uno por el potencial minero que tiene, y porque, bueno, el gobierno del presidente Milei ha reestructurado un poco el tema del esquema para atraer mayores inversiones a este país.
¿Cómo está la situación actual de la minería en Chile? ¿Qué cartera de proyectos mineros tienen, ¿no? En Argentina. Y cómo ves si la posibilidad de formar un triángulo del cobre entre Argentina, Chile y Perú. Bueno, la primera pregunta referida al trabajo que ha llevado el gobierno nacional en este último tiempo ha generado la expectativa general que existe sobre Argentina, ¿no? Tres factores fundamentales. Primero, el esfuerzo grande para ordenar la macroeconomía, que, digamos, a diferencia de Chile y Perú, que llevan una estabilidad económica de al menos 4 décadas, Argentina ha tenido una situación compleja durante los últimos 40 años. Hay un cambio cultural muy fuerte en el sentido de que la gente empieza a entender que no se puede gastar más de lo que se obtiene, más de lo que entra. Y esto creo que ojalá perdure independientemente del color político de quien venga en el futuro, que sea una política de Estado definitivamente. El segundo gran tema que fomentó el gobierno y que fue exitoso fue la sanción del régimen de incentivos para las grandes inversiones, para poner en un pie de igualdad a la situación de países que compiten por la recepción de inversiones, en este caso particular Perú, Chile, Canadá, Australia, en el sentido de tener un aspecto que es común a todos, o sea, tener una carga impositiva similar, pero fundamentalmente en el caso de Argentina, por la inestabilidad macroeconómica, el aseguramiento del acceso a las divisas, y por otro lado, en caso de incumplimiento, la posibilidad de litigar en el exterior. Esos son los temas fundamentales. Hay otros temas del RIP, pero son los fundamentales. Y en tercer lugar, lo que es más reciente es la modificación de la ley de glaciares, que era un impedimento grande para el desarrollo de varios de los proyectos de cobre que se conocen de hace muchas décadas. Y en el tema de la posibilidad de formar un triángulo del cobre, como te mencionaba, entre Chile, Argentina y Perú, ¿qué tan factible lo ves? Yo lo veo necesario, imprescindible, y hay que recorrer un camino. Y yo decía en la presentación que el primer gran aspecto que tenemos que tener en cuenta los tres países es qué cosas no estamos dispuestos a cambiar, porque cada uno tendrá sus particularidades. Y esto creo que es fundamental para que despejado ese tema se pueda avanzar en los aspectos que sí van a ser comunes, donde seguramente habrá diferencias de opiniones y demás, pero que no van a ser un obstáculo. A mí me gusta en estas cosas ser muy pragmático. Digo, primero hay que despejar lo que nos pueda dividir y a partir de ahí construir. Entonces yo creo que la integración va a ser muy beneficiosa por la participación efectiva que tiene en la producción, sobre todo de cobre, pero también de litio. Entre Argentina y Chile, no tanto Perú, pero en el cobre definitivamente los tres países, y que eso nos va a permitir trabajar en temas, por lo menos, bien específicos. Primero, el desarrollo de talentos. Segundo, la potenciación de la cadena de valor, porque tenemos para aportar desde la industria, desde Argentina y también tienen desde Perú o desde Chile para que integremos una fuerza mucho más competitiva y positiva. El tercer gran aspecto que tenemos que mirar es la mejora operacional. O sea, la integración de los países va a dar la posibilidad de intercambiar experiencias y en ese caso, bueno, utilizar las mejores prácticas de cada uno. Y en cuarto lugar, la fortaleza de la negociación comercial con el mundo a partir de la importancia del nivel de producción, fundamentalmente de cobre y litio, de estos países. Roberto, finalmente, acá en Perú adolecemos de un problema bastante importante que no ha podido ser resuelto, el tema social, ¿no? Los conflictos sociales alrededor de las operaciones mineras, en la cual se entiende bien por la ausencia del Estado en muchos casos, porque ven a la empresa minera como una especie de Estado que puede solucionar todos sus problemas. ¿Cómo está ese tema social en Chile? ¿Cómo ve en Argentina? ¿Cómo ve el argentino de a pie la minería en este país? En Argentina, bueno, es todo un proceso, porque de alguna manera hay provincias donde la minería ya no se discute,
se la ve como una actividad que realmente va a cambiar la vida de muchos argentinos. No va a solucionar todos los problemas, pero va a cambiar la calidad de vida de muchos argentinos. Para dar un dato, en Argentina la minería paga 3 veces por encima del promedio de los salarios a nivel nacional, da una seguridad en materia de salud bien importante y hay que seguir instalándola, porque no tenemos tantos temas comunitarios como Perú, sabemos que acá es más complejo, también los hay en Argentina en menor cantidad, pero el resto de la población también está esperando definiciones y que tienen que ver con la posibilidad de empleo. Básicamente tienen que ver con la posibilidad de empleo. Por eso este aspecto que yo destaco mucho, que es la capacitación y la preparación de los recursos humanos, y sobre todo empezar por los niveles más bajos de la pirámide, que necesitan menor tiempo de capacitación, pero que rápidamente se pueden insertar al mundo minero. Y el tema también del tema de la mano de obra, o sea, el tema de proveedores, va a ser muy importante también, porque o sea, Argentina va a necesitar, cuando los proyectos sigan avanzando, profesionales capacitados y también mayor cantidad de proveedores mineros, que pueden ser de Perú, de Chile o de diferentes países. Sí, y de Argentina también, porque Argentina tiene una industria desarrollada importante y tienen que... Por eso hay que compatibilizar, digamos, esta integración va a permitir que ninguno sobrepase sobre el otro y que de alguna manera, vuelvo al principio de lo que dije, que no se impida algo o no se genere algo que genere conflictos. Entonces, la integración es importantísima en la medida que todos entendamos en qué situación está cada uno de los países. Argentina tiene mucha industria, tiene que reconvertirse en parte para dar solución a la actividad minera. Pero también puede venir la industria peruana, la industria argentina, a asociarse. Lo importante es que la mayoría de la mano de obra en cada país sea de ese país. Este es el tema. Y sobre todo cuando me refiero de nuevo a personal de menor necesidad de capacitación. Rangos medios y profesionales, cuando no los hay que traerlos de otro lado. Pero la gente operativa, la verdad que la sociedad no va a aceptar eso. Porque esa gente se puede formar en muy poco tiempo, prepararla rápidamente y dar una respuesta de que la minería genera empleo genuino en cada uno de los países. Roberto, muchísimas gracias por estar en el No, al contrario, un gusto. Un gusto. Muy buena entrevista, muy interesante. Argentina viene con fuerza, por lo menos preparándose y recursos tiene, como decíamos al principio. Que justamente hablando de temas importantes, queremos decirles que no se olviden de tomar un stand en la feria número 5 en el mundo. 1.250 stands, es peruana, se llama Expomina y viene del 9 al 11 de septiembre. Tome usted un stand en www.expominaperú.com. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Expomina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperú.com. Bien, se encuentra con nosotros ya en nuestros estudios José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero, que nos acompaña aquí en el set. ¿Cómo está, José? Muy bien, Jorge, encantado siempre estar con ustedes. Bueno, muy preocupados con el tema de la llamada Cuarta Guerra Mundial. Siguen los problemas en el estrecho de Hormuz. ¿Qué sectores serán los más afectados? ¿Qué pasará con la minería, que es lo que nos aboca? Aparte de, obviamente, ya estamos viendo qué está pasando con el petróleo y la subida, ¿no? Correcto, en esta cuarta guerra del Golfo, como se llama en los ambientes internacionales, es una guerra que, si bien nos acercamos pulgada a una aparente solución final,
ya se han intercambiado los borradores de un memorándum de entendimiento que prolongaría el cese de hostilidades por 60 días, en donde se buscaría llegar a un acuerdo final. Sin embargo, lo que los mercados están muy concentrados son las consecuencias de este conflicto que se va a un cuarto mes y que incluso si se solucionara en estos días, tendría impactos en el corto y en el mediano plazo. Piper Sandler, el banco de inversión, dice que la solución va a tomar meses y que no creen que se restablezca la estabilidad en los mercados petroleros, sino hasta solamente el 50% este año. Y ExxonMobil advierte sobre los niveles de inventarios de crudos que son los más bajos desde el año 2018 y acaso los más bajos en la historia reciente. El petróleo físico, señala Exxon, recordemos, cuando vemos el Brent, eso es petróleo papel. Los contratos que se firman en los mercados de futuros sobre cuánto se va a vender o comprar petróleo a spot hoy día, pero si yo necesito petróleo hoy en Indonesia, están haciendo entre 150 y 160 dólares el barril. Wow. Y el impacto de este, hemos perdido 1.000 millones de barriles de petróleo por la producción que no se ha realizado durante el conflicto, y perdemos 14 millones de barriles diarios. ¿Y eso qué va a generar? Que una vez que los tanques de almacenamiento están por debajo del 20%, se tienen que cerrar. No hay presión para utilizarlos. Si los oleoductos no están llenos de petróleo, no se puede bombear petróleo. Si las refinerías funcionan por debajo del 65%, no generan ganancias, sino pérdidas. Y los impactos son en los mercados petroleros, como lo estamos viendo, en los mercados de gas natural. La recuperación del gas natural de Qatar va a tomar 5 años. Y en los petroquímicos, que tienen un impacto en fertilizantes, plásticos, en la nafta, el polietileno, el polipropileno, toda la cadena de abastecimiento y producción de plásticos, y todo tiene plásticos, todo lo que tenemos se va a ver afectada y va a empujar los precios. Y hay una escasez de aluminio porque los bombardeos han destruido instalaciones de aluminio en Medio Oriente que producen aluminio por una serie de mercados particularmente asiáticos. Ya lo estamos viendo, y los efectos ya los estamos viendo. La Unión Europea anunció la inflación para el mes pasado y fue la inflación en mayo en Europa fue del 3.2%, 2.5% para la inflación del core y 3.5% de servicios. La próxima semana cerró el Banco Central Europeo y se descuenta que ve un aumento en las tasas de interés del 0.25% y 2 o 3 aumentos más. Los operadores en los mercados americanos señalan que vamos a tener un aumento en las tasas de interés de los Estados Unidos del 0.25% en noviembre y del 1% el próximo año. Solo para complementar, disculpa César, está el tema también de las aerolíneas. Correcto. No solamente todo lo que conlleva, sino las aerolíneas que están ya quebrando, sí, y los pasajes están siendo tan caros, sí, que también esto es una cascada. Y el turismo, correcto, lo va a afectar de una manera muy fuerte. Y el problema va a empeorar, Jorge, porque los inventarios del combustible de aviación, que son querosenes, son naftas, están en niveles mucho más bajos incluso que los del petróleo y la gasolina. De hecho, Europa se está quedando, si no se resuelve el problema en las próximas semanas, no va a haber combustible en Europa a partir del mes de julio. Después vienen los Estados Unidos, después venimos nosotros, ¿sí? Empieza a haber un impacto, por eso es que hay una presión muy grande. Por un lado, porque Irán no puede sostener este nivel de conflicto por más de 60 días y porque los Estados Unidos no pueden enfrentar la presión inflacionaria que viene. Hay que estar atentos a todas esas movidas, como también me gustaría que nos expliques un poco una movida también de Barrick Mining que pretende listar en la Bolsa de Valores de Londres una nueva compañía que aglutine sus activos, que tienen activos mineros que tiene en el África, que representan aproximadamente 30.000 millones de dólares, y incorporándolos de alguna forma de la matriz y quizás hasta vendiéndolas. Explícanos un poco qué pretende Barrick con todo. Lo que está buscando Barrick Mining, que es una de las productoras de oro más grandes del mundo, es reducir su riesgo africano y reduciendo la propiedad de las minas en donde es accionista minoritario. Y el mecanismo que está buscando hacerlo, como dice César, es enfocarse en las Américas, particularmente en Canadá y en los Estados Unidos, crear una compañía nueva, listarla en la Bolsa de Londres, venderla
mantener el listado en Nueva York para las compañías que tienen Norteamérica y mantener el listado en Toronto como el holding company. Los activos de Barrick en África están valorados en $30.000 millones y el interesado en comprarlo se llama Endeavor, que vale $15.000 millones y podría funcionar como una fusión entre ambas. Ya lo había hecho Barrick anteriormente cuando creó una compañía que se llamaba Acadia, donde puso sus activos africanos, los vendió, los volvió a comprar y los va a volver a vender, cosas que hacen las corporaciones. La exposición de Barrick en África es en Tanzania, la República Democrática del Congo y Mali, donde tiene serios problemas con los gobiernos africanos, que cuando se refiere a políticas mineras son mucho más severos, más volátiles y más complejos que toda América Latina junta. Muy bien, muchas gracias a José González por toda esta información que usted la va a poder encontrar, por supuesto, en Rumbo Minero, la revista líder en América sobre todos los temas mineros. Si usted quiere acceder gratuitamente a toda la información de Rumbo Minero, puede entrar a la web Rumbo Minero, donde va a tener noticias todos los días, a toda hora, y puede bajarse cada 45 días toda la información de la revista Rumbo Minero. Pausa y regresamos. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ya con Juan Carlos Ortiz, él es presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos, Juan Carlos, el Perú se encuentra en una posición estratégica en el contexto de transición energética, como tú sabes, y la creciente demanda mundial por minerales críticos. ¿Qué debemos hacer como país para...? Siempre hablamos de esa oportunidad, ¿no? Hemos tenido otras oportunidades, otros booms mineros. Ahora estamos otra vez en un boom minero. No tanto por producción, porque deberíamos producir un poco más en relación a lo del año pasado, pero sí por precios. Pero en la parte justamente logística y en la parte de la transición energética, ¿qué es lo que debemos hacer? Mira, primero para poner en contexto, nosotros tenemos ahorita en el Perú una producción de cobre de alrededor de 3 millones de toneladas finas por año. Somos el tercer productor mundial de cobre en el mundo, pero somos el segundo y cerca del primer país del mundo con reservas de cobre. Quiere decir que estamos sentados en un potencial enorme que tranquilamente nos podría permitir liderar esta tabla de posiciones. ¿Y el cobre por qué? Porque el cobre es precisamente el eje de toda esta revolución o transición energética, toda la transformación que estamos viviendo en este mundo actual de migrar a electrificación sin combustibles fósiles, la demanda de carros eléctricos, la demanda de infraestructura para los carros eléctricos, tener una batería en tu casa, un transformador, llevar energía eléctrica a domicilio para poder cargar una batería doméstica, va a generar un consumo creciente y sostenido, creemos todos, de cobre para mantener esa infraestructura. Entonces, el mercado parece que es sólido. El Perú está con reservas grandes, no estamos muy atrás, estamos en tercer lugar, cerca del Congo, que es el segundo país, y tenemos un portafolio muy grande de proyectos ya por desarrollar. Es decir, proyectos que ya fueron descubiertos, proyectos que ya fueron evaluados, ya tienen certificación ambiental y están en un portafolio de 63 billones de dólares para ser desarrollados. La gran parte de esos 63 billones de dólares en el Perú corresponden a proyectos de cobre. Entonces estamos súper bien posicionados para que ese potencial se traduzca en inversión privada y se traduzca también en mayor generación de valor, tanto para impuestos hacia el Estado, pero principalmente para reducir la brecha de pobreza que tenemos en nuestro país. Juan Carlos, ¿no ves con preocupación estas trabas que se van generando y sumando a las ya conocidas, como es la permisología, el crimen transnacional organizado que a través de la minería ilegal conspira contra las propias unidades mineras formales, la inestabilidad política, la corrupción, ciertamente, y todos estos son añadidos que se anteponen a la atracción de la inversión? Ya hemos tenido algunas señales, como por ejemplo la de Tecon Safranal, que prefiere irse a Quebrada Blanca, al norte de Chile, cerca de Tarapacá, y dejar a Safranal en veremos, igual que Newmont con el caso de Yanacocha Sulfuros. ¿No son elementos preocupantes para ti?
Es decir, nosotros tenemos que tener claro que en el mundo no somos, si bien somos el tercer productor y el segundo con reservas mineras, no somos el único en el mundo. Así que los dólares para la inversión en minería están viendo dónde evaluar un proyecto nuevo. Puede ser en Mongolia, Australia, Perú, Chile. Ahora Argentina está poniéndose mucho más atractivo y lugares también interesantes en África. Ese es un poco el contexto con el que tenemos que competir. Así que si queremos que esos 63.000 millones de dólares reciban aprobación de las empresas mineras que son titulares de esos proyectos, tenemos que mejorar más la competitividad, es decir, darles el escenario para que tomen ese impulso final. Si bien hay problemas en contra, también veo cosas a favor. Por ejemplo, el desarrollo del proyecto Tía María. Ya tenemos más del 33% de avance, ya lo reporta Sauer en ese orden de magnitud. Pareciera que para fines del 2027 ese proyecto entre en producción, siendo un proyecto emblemático. Emblemático en el sentido que fue muy mediático, fue de alguna manera emblemático para los antimineros, en el sentido de decir que aquí hemos logrado tener un proyecto grande para el Perú, y en una conversación muy cercana con la población han podido ahora desarrollar el proyecto en forma pacífica, y dentro de algunos meses más vamos a tener ese proyecto ya en marcha. Ese puede ser más bien un impulso a favor, creo yo. Por supuesto, la decisión de Safranal de postergar el proyecto temporalmente es entendible. No es un tema necesariamente el Perú, es un tema tal vez que TEC tiene todavía una agenda por atender operativamente en Quebrada Blanca. Ellos tienen ahí, han publicado ellos varios KPIs, varios objetivos que no han alcanzado todavía. Y ya habían anunciado, antes de anunciarlo de TEC, Safranal, que ellos tenían que o iban a priorizar la inversión mundial, no solamente en Perú, hasta resolver Quebrada Blanca, y parece que han decidido ahora concentrarse un poco más todavía, suspendiendo proyectos avanzados como el de Perú, y en el contexto que también está en fusión con Anglo American. Claro. Entonces van a volver este año van exactamente, y van a volver a juntar los dos portafolios, y van a volver a ver prioridades, ver cuál de ellos es mejor, y volver a hacer un listado. Entonces seguramente necesitan un tiempo ellos para poder reevaluar junto con otros proyectos. Pero vuelvo a tu punto que sí, ojalá que en ese momento, cuando ellos puedan volver a juntar todos los proyectos, decidan de que el Perú es atractivo y vuelvan a darle la prioridad que merece Safranal. Ahora, Juan Carlos, el tema de la minería ilegal. Comienza un nuevo gobierno y bueno, han habido muchas fórmulas, ¿no? ¿Cuál crees tú que es una fórmula mínima que debemos pedir para este nuevo gobierno, para este nuevo Senado, para este nuevo Congreso, donde realmente se pueda tener, digamos, bases mínimas para tener una minería ilegal que sea legal, ¿no? Bueno, recordemos que ya tenemos una ley de pequeña minería y minería artesanal. A veces se confunde el hacer una ley nueva más atractiva con que no hay ninguna ley. Ya le existe, es decir, hay muchas compañías que hoy día trabajan bajo el régimen de pequeña minería y minería artesanal en forma legal. El REINFO fue solamente un mecanismo para que los que eran completamente informales tengan una manera de formalizarse. Lamentablemente en 10 años eso no ha ocurrido, y más bien se han quedado en ese limbo y operan bajo ese margen legislativo. Por eso es lo que nosotros creemos que primero tiene que empezar a depurarse el REINFO. Es decir, siendo realistas, lo que va a pasar es que va a empezar a reducirse, que eran 80.000 casos originalmente, va a empezar a reducirse aquellos, por ejemplo, que no han movido el expediente en 5 años. No han hecho nada. No han hecho nada. Segundo, hay algunos que están en el Océano Pacífico. REINFO que están colocados en el Océano Pacífico, fuera del país, en Ecuador, en Colombia, es decir, cosas que están completamente fuera de ninguna lógica. Entonces, yo creo que depurando esto va a empezar a quedar un grupo mucho más pequeño. Nosotros creemos que está más en el orden de 3.000 a 5.000 casos, de los 80.000 originales. Yo creo que una vez que lleguemos a ese nivel de detalle y podamos conversar con ese grupo para entender claramente qué les falta, va a poder ser mucho más claro cómo poder pasar a la formalidad. Y ahí, nuevamente, tiene que tener bien claro la autoridad del gobierno que no debe haber mucho más paciencia. Si ya se han depurado 75.000 REINFOs y hay 5.000 nomás que vale la pena mantener, vamos comenzando con los 75.000 ilegales y ya quitándoles el margen para hay que afinar la trazabilidad. En el Encuentro Internacional de Minería, la experiencia suiza, o sea, de Swiss Better Gold, que nos han traído explicando cómo ellos adquieren un volumen muy grande del oro, lo más importante es meterse a nivel de controlar y regular a las procesadoras. Exactamente. Y esa trazabilidad nosotros tenemos que adoptarla de todas maneras. Esa trazabilidad existe, nosotros creemos que son no más de 500 plantas concentradoras, procesadoras que existen en el Perú, y la manera de poder registrarlas y empadronarlas va a ser mucho más fácil controlar ahí la producción que con los 5.000 que creo
que queremos son los productores informales. Va a ser más fácil monitorear a 300 o 400 plantas estacionarias fijas en un solo lugar que monitorear a 5.000 pequeños productores en lugares muy remotos del país, ¿no? Entonces, hay dos planes concretos para avanzar. Bien, muchas gracias a Juan Carlos Ortiz, presidente del Instituto de Ingeniería de Minas. Felicitaciones por la gestión, por lo que se está haciendo desde hace, varios años en general en el instituto, y esperamos tenerte más seguido en otra oportunidad acá en Rumbo Minero. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Argentina se ha planteado ser el tercer país en Sudamérica que logre producir cobre de la manera como lo hace Chile y Perú. Se han planteado inclusive en los próximos años, en la próxima década, poder exportar, producir cerca de 1 millón de toneladas de cobre. Esto es importante. Sin embargo, todavía Argentina le va a ser muy difícil igualar al Perú, igualar a Chile, por varias razones. Primero, porque evidentemente no existe un clúster de desarrollo alrededor de la minería. Le falta proveedores, líneas de transportes, puertos para poder sacar los minerales. Se anuncia, por ejemplo, la construcción de vías y carreteras entre Chile y Argentina. Recuerden que estos dos países tienen un acuerdo para poder trabajar, para poder desarrollar proyectos mineros en ambos lados de la geografía a través de los distritos mineros. Hay un proyecto, el proyecto Vicuña, de 18.000 millones de dólares en toda su dimensión, que involucra a esos dos países. Sin embargo, Argentina todavía no tiene. Y no tiene una cosa también importante, no tiene el enorme capital humano que sí existe en el Perú y existe en Chile, de tal manera que probablemente en los próximos años van a terminar demandando mano de obra calificada, no calificada y sobre todo los excelentes profesionales que tenemos en el Perú. Vamos a seguir viendo este tema en los sucesivos programas. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Bien, como habíamos anunciado aquí en el bloque de los aliados estratégicos, los proveedores, nos encontramos con el señor Jonathan Ragas Montalvo, el gerente de ventas de Caliza Cementos Inca. Jonathan, bienvenido a Rumbo Minero. Gracias. Cuéntanos, ¿cuántos años vienen operando en el sector y cuál es el enfoque principal de su empresa? Sí, a ver, nosotros tenemos actualmente 19 años en el mercado. Si bien es cierto, Cementos Inca nace con soluciones de cemento, ¿no?, para el tema de infraestructura. Claro. Hace 6 años nosotros hemos puesto mucho foco en lo que es el tema minería. Básicamente tenemos un producto que es el cemento Inca tipo HS antisalitre, HS por sus siglas en inglés de High Sulfur Resistance. Este es un cemento que dentro de su composición tiene escoria granulada de alto horno. Esta escoria granulada de alto horno se usa ya en minería de primer mundo, ¿no? Entonces, tiene unos beneficios que para muchas operaciones mineras todavía son no muy explorados, pero actualmente ya tenemos 2 empresas mineras que vienen utilizándolo desde hace entre 6 y 3 años, respectivamente, con grandes beneficios de optimización de costos, ¿no?, de sostenimiento. De hecho, estas 2 empresas mineras, como caso éxito, estuvieron con nosotros como socios estratégicos en distintas versiones de Perumín, ¿no?, y tuvieron que exponer sus casos, ¿no?, y todos los buenos resultados que tuvieron utilizando nuestro cemento, básicamente para relleno cementado. Excelente. Jonathan, ¿qué factores diferencian las soluciones que ustedes ofrecen al mercado de los proveedores, de su competencia? A ver, como les comentaba un poco, la composición del cemento que nosotros tenemos, que es la escoria granulada del torno, de hecho nosotros esta materia prima la importamos, y es, a diferencia de otros cementos que pueden tener el mismo tipo y estar dentro de la misma norma técnica, te brinda ciertos beneficios, como les comentaba, de sostenimiento y durabilidad. Un cemento tradicional que hoy en día está en una norma técnica que viene de los años 70, 80,
versus las normas técnicas de los cementos adicionados como es el HS, hay un valor agregado que es tema de menor factor de clínker, pero también un tema de resistencia en el tiempo. Los cementos tradicionales, si ustedes ven y hacen las pruebas de resistencia, normalmente la norma te dice 28 días, pero en las operaciones mineras nosotros hemos hecho pruebas entre 60, 90, 120, 160, 180 días, y el cemento adicionado como el HS sigue creciendo. Mientras un cemento tradicional, en el momento de la curva, empieza a decrecer la resistencia, ¿no? Entonces es un gran valor agregado, ¿no? Ahora, ¿cómo integra la empresa el tema de sostenibilidad y responsabilidad ambiental, que es un tema súper importante? Mira, hoy en día nosotros podemos decir, bueno, con orgullo, que somos la empresa cementera que tiene el 99% de su venta de cementos adicionados, que un cemento adicionado, como lo comentaba, versus un cemento tradicional, tiene menor composición de factor clínker también. Entonces, la industria cementera es una de las industrias que emite más CO2 al medio ambiente, al igual que el rubro minero. Entonces, parte de esta innovación y sostenibilidad que nosotros tenemos con el HS es la reducción del factor de clínker, pero no solo eso. Por el tema de resistencia también te permite tener un menor consumo de clínker en los diseños de mezcla. Actualmente ya venimos trabajando también algunos proyectos de shotcrete, o sea, ya haciendo algunas pruebas en varias minas alrededor del Perú. Entonces, en tema de sostenibilidad es mucho el factor clínker, pero también hoy en día tenemos 2 plantas. Nuestra capacidad instalada es de 1.3 millones de toneladas. Tenemos una planta en Pisco y una planta en Lima. Mientras más cerca están las plantas también, te permite llegar de una forma, digamos, más eficiente, utilizar quizás menos transporte, ¿no? Menos emisiones de gases por petróleo y eso, ¿no? Entonces, cuando conversamos con algún cliente, tratamos de optimizar no solo el impacto económico, ¿no? Sino también el tema de sostenibilidad, ¿no? Excelente. Muy bien. Jonathan Ragas, gerente de ventas de Caliza Cementos Inca. Felicitaciones por la gestión. Esperamos tenerte en Rumbo Minero en otra oportunidad. Listo, gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Giacomelli Alarcón, gerente general en Perú de Fastpack, es nuestro siguiente invitado en el bloque de proveedores y le damos, por cierto, la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Giacomelli? Muchas gracias. ¿Cuántos años vino operando tu empresa en el sector y cuál es el enfoque principal en cuanto a productos y servicios? Perfecto, muchas gracias por el espacio. Somos una empresa que está en Latinoamérica con más de 30 años en el mercado, 20 en Perú, de los cuales nuestro enfoque en sí es asegurar que los fluidos de los procesos críticos, ya sea por el lado abrasivo o el lado corrosivo, dependiendo de la etapa del proceso, realice un transporte de fluidos en forma correcta, que se gestione el control para buscar que pueda fluir de manera segura y en función de la eficiencia operativa que se necesita. De acuerdo. Ahora, ¿qué factores diferencian las soluciones frente a otros proveedores del mercado? Excelente pregunta. Nosotros buscamos ser socios estratégicos de la minería, entendiendo que para ello necesitamos 3 pilares, los cuales tenemos bien contemplados, que son tecnología, la fabricación propia, ya que tenemos 3 fábricas en Latinoamérica, la más grande en Santiago de Chile, Antofagasta, y ahora en Perú, que estamos justo en una ampliación. Y eso sumado a la autonomía regional que tenemos con equipos de ingenierías, nos volvemos este partner que necesita para poder optimizar los diseños y luego el suministro. Entonces cerramos con el tema de calidad, el tema de provisionamiento a tiempo, ya que necesitamos cumplir con estándares específicos de la minería de alto valor y hoy grupos corporativos que requieren de estos estándares. Extraordinario, Giacomelli. Una última pregunta. ¿De qué manera los servicios y productos que ustedes tienen optimizan los procesos dentro de la minería? Es una buena pregunta. La minería en Latinoamérica tenemos 2 países que ocupan ya más del 40% en sí de la producción mundial de cobre, Perú y Chile, que tienen procesos y comparten grupos corporativos importantes, donde se busca una mayor productividad reduciendo el costo operativo
Y nos encontramos con que las empresas que tienen más años en el mercado tienen menor ley, entonces se necesita realmente la optimización de los fluidos. Entonces, para esta optimización es que tenemos estas soluciones de los spool revestidos en caucho, tenemos soluciones para fluidos especiales y no solamente eso es por la parte de suministro, donde podemos garantizar una mayor vida útil, sino por el lado del diagnóstico y análisis posterior. El Asset Integrity nos ayuda a poder evaluar estos ductos permanentemente para diagnosticar y prevenir. Eso es clave hoy por hoy en la minería, Claro. porque una hora cuando para un proceso se complica realmente. Conforme, Giacomelli, felicitaciones por los 30 años de presencia en el mercado minero, 20 años en el Perú y les deseamos el mayor de los éxitos en la gestión. Muchísimas gracias. Giacomelli Alarcón, gerente general en Perú de Fastpack, estuvo con nosotros. Una pausa y retornamos. Regresa Expo Mina Perú 2026, el evento minero más importante del año. Todo sobre la minería y sus negocios del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey. Separa tu stand en expomina.com y no te quedes fuera. Bien, llegando al final del programa, César, lo de Juan Carlos Ortiz, el presidente del Instituto de Ingeniería de Minas, interesante que ya él llama a que se cierren ya las brechas de lo que es el reinfo, que si son 5.000 o 3.000 o 8.000 sean con los que hay que trabajar, que además van a ser un ejemplo de cómo hacer las cosas, y el resto o se legalizan inmediatamente o ya no hay más tiempo, ¿no? Porque si no tendremos siempre la fuente de inestabilidad que es precisamente la situación de esta minería informal artesanal, pero que tiene una frontera muy débil con la ilegalidad que tanto nos está afectando. Así es. Muchas gracias, César, como siempre. Mi nombre es Jorge León y junto con César Campos hemos desarrollado este programa Rumbo Minero. Les agradecemos por estar con nosotros. Listo.